En vivo, Casa de Gobierno, Pedro Jefe de Gabinete. La suscripción de una serie de convenios, que son 6, 5 que tienen que ver con centros o casas educativas terapéuticas y centros educativos preventivos locales de adicciones en la provincia de Santa Cruz. Es una inversión equivalente a 139 millones de pesos y tiene por objetivo garantizar la ejecución del plan que tiene la República Argentina en esta materia. Recordemos que la Presidenta de la Nación anunció un programa de inversión equivalente a casi 1.910 millones de pesos, 415 millones de pesos están en proceso de ejecución a partir de 28 centros en distintos lugares de la República Argentina y a su vez también se está fortaleciendo el trabajo de los centros educativos preventivos locales de adicciones. Es una estrategia que tiene que ver con la inclusión social, con el programa Recuperar Igualdad y obviamente constituye un aporte muy importante para el tratamiento de la problemática en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. En segundo lugar, debo confirmar que la visita que han hecho tanto los ministros Axel Kicillof como Julio De Vido en la República Popular China marca el avance en el proceso de cumplimiento de los respectivos convenios, independientemente de la estrategia de financiamiento complementario adicional para una nueva central nuclear, que sería la cuarta en la República Argentina. También se ha avanzado en los detalles correspondientes para la ejecución del programa de inversión de 4.700 millones de dólares, que tiene que ver con las 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, tanto Jorge Zepernik como Néstor Kirchner, y en virtud de ello también para generar las condiciones que permita la ejecución de los desembolsos que tienen que ver con la instrumentación del financiamiento para la recuperación del Belgrano Cargas. Recordemos que allí implica una incorporación de 100 locomotoras, también 3.500 vagones, la reparación de aproximadamente 1.700 kilómetros de vías nuevas y 321 en proceso de reparación, más elementos, material rodante con el objeto de avanzar adecuadamente en la recuperación de un ramal estratégico para el sistema de transporte multimodal. Y por último también el ministro Randazzo ha determinado claramente que el programa de inversiones en materia de infraestructura ferroviaria permitirá que nuevos trenes lleguen a Mar del Plata en el verano, para lo cual se están ejecutando múltiples obras que tienen que ver con la reparación de 500 kilómetros de vías, obras simultáneas que tienen que ver también con obradores para mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Quedo a disposición de ustedes. Buen día. ¿Cómo le va, ministro? Gonzalo Asís, de Canal 3 y todo. ¿Cómo le va? La primera pregunta tiene que ver con el tema de la Policía Federal en los lugares donde hoy trabaja la Policía Metropolitana. Quería preguntarle cuál es la razón por la cual el Gobierno de la Nación toma la decisión de retirar a la Fuerza Federal, sabiendo que desde la Jefatura de la Metropolitana están diciendo que todavía no están en condiciones de afrontar la seguridad en esos lugares. Y en segundo lugar, quería preguntarle algo sobre el tema de la deuda externa. Quería saber si usted, como jefe de gabinete o algún integrante de este gobierno, tiene conocimiento de que haya habido algún antecedente a través del cual algún bonista, algún fondo buitre puntualmente, haya embargado algún bien de la República Argentina en los últimos años. Bueno, respecto a la segunda pregunta, existieron 900 acciones de carácter judicial de embargo a través de múltiples acciones judiciales por parte de los fondos buitres a nivel internacional. Cerca de 130 permanecen con acciones permanentes desde el punto de vista de estas medidas, de estas características. Por lo tanto, es una acción agresiva de los fondos buitres. También es importante remarcar que, en definitiva, y lo digo y aprovecho la oportunidad, aquí lo que no se ha dicho es que NML Capital, oportunamente cuando compra bonos externos, 1994, en el año 2003, interpone una acción de carácter judicial, en el mes de octubre del año 2003. El juez Griesa, efectivamente, convoca una audiencia el 15 de enero del año 2004, en virtud precisamente de una presentación de carácter judicial de los abogados en representación de la República Argentina, indicando claramente que en el marco de un proceso de reestructuración de deuda de la República Argentina, la interposición de una acción judicial de esta naturaleza podría generar la aplicación de una cláusula par y paso y esto podría dar lugar a múltiples interpretaciones, entre las cuales está el pago a prorrata o lo que luego interpretó el juez. Allí el juez dijo que
que la interpretación no era posible pensar en una resolución ni en el presente ni en el futuro, porque por lo menos la posición hecha por la República Argentina sonaba como extraña. Esta es una traducción más o menos literal de lo que efectivamente el juez dijo. Con lo cual, efectivamente, el cambio de estrategia judicial por parte de NML Capital, con posterioridad a esos hechos, y también el cambio de visión por parte del juez y de resolución es lo que efectivamente ha implicado verificar que la República Argentina ha tenido coherencia en la defensa de su legítimo interés. Ahora, las acciones fueron permanentes respecto a la República Argentina. Lo hemos visto también respecto a la embarcación, la fragata Libertad en Ghana, que luego fue resuelto por el Tribunal de Hamburgo y obviamente fue obligatorio para los tribunales de Ghana. Pero no, se han rechazado múltiples embargos y por eso efectivamente se han podido resolver estos litigios. Y respecto al tema de Policía Federal, quiero transmitir lo siguiente, lo que he transmitido también en el ámbito del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el 6º informe, en virtud del artículo 101, como jefe de Gabinete de Ministros. Primero, la inversión en materia de número de agentes se ha duplicado Gendarmería Nacional y si uno toma el promedio de las 4 fuerzas que integran el sistema de seguridad social, seguridad pública de la Nación, implican aproximadamente 45% de incremento de personal. Esto supera hoy los 108.000 agentes. Supera obviamente el nivel de adquisición de vehículos, más de 3.000, también 39.000 chalecos antibalas y el equipamiento en materia de equipamiento por aire y todo lo que significa el mejoramiento sustancial de la perspectiva de carácter salarial de los agentes, inclusive el presupuesto que hoy alcanza en una proyección a casi 36.000 millones de pesos. En este contexto, el mismo secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha explicado recientemente que los mecanismos de acuerdo con distintas jurisdicciones se hacen también conforme a un programa. En este sentido, usted sabe que nosotros, y en este caso como Poder Ejecutivo y la Fuerza de Seguridad, son auxiliares de la justicia. En este sentido, las Fuerzas de Seguridad de carácter nacional tienen un esquema de responsabilidad concurrente en el área metropolitana con la Policía Metropolitana y tiene una responsabilidad de carácter subsidiaria como auxiliar de la justicia en el marco de las causas federales a nivel nacional. En este contexto, haber duplicado el número de gendarmes tiene que ver con una decisión política, implementar el escudo norte juntamente con acciones de coordinación de carácter preventiva, la radarización plena en rutas comerciales, casi el 100% están radarizadas entre 2014 y 2015, luego de escaso nivel de cobertura en el 2003, con la inversión de INVAP, empresa estatal, que efectivamente tiene una tecnología que ha permitido la construcción de estos radares primarios, radares secundarios, radares de cobertura para establecer mecanismos preventivos y sistémicos en la lucha contra el narcotráfico. Y respecto estrictamente a este tema, el mismo secretario Berni explicó que conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han planteado un mecanismo de retiro progresivo para que la Policía Metropolitana se haga cargo de la responsabilidad emergente en distintos lugares de su territorio. Porque esta es una estrategia que debe pactarse en forma conjunta. La Ley 24.059, que aparte reconoce la potestad no delegada de las provincias y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la parte no concurrente respecto a la Fuerza de Seguridad, determina claramente que se tienen que establecer el comité de crisis y un procedimiento de carácter formal para resolver esta cuestión. Y por último, siempre se pone de manifiesto de por qué la Nación no transfiere la Policía Federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y allí de lo que se trata es no solamente el tema de la transferencia de carácter jurisdiccional, sino también de la competencia federal como auxiliar de la justicia que tiene la Policía Federal en todo el territorio nacional. Y allí es donde existe un análisis por lo menos distinto, o posiciones distintas, porque toda la policía de las provincias son financiadas enteramente por el presupuesto provincial. Y esta es un debate, una discusión que no se ha podido saldar por la reticencia de la Ciudad Autónoma respecto a la responsabilidad de tener policía con financiamiento propio. Pero esta es una cuestión que
forma parte de esta agenda. Lo que sí quiero decir es lo que ha manifestado el secretario Berni, que es un esquema gradual que se hace en muchos casos de común acuerdo con distintos lugares, en el caso concreto de 3.000 agentes de Gendarmería Nacional en la ciudad de Rosario y alrededores, o lo que se hace con casi 5.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, 2.500 gendarmes en el ámbito estrictamente vinculado a 14 partidos del conurbano bonaerense, o sea, acuerdos que permiten fortalecer una coordinación institucional. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se hace en el marco de un mecanismo gradual, en virtud de que la provincia de Buenos Aires también ha tomado la decisión del plan de seguridad y en ese sentido incorporar 10.000 nuevos agentes. O sea que se hace de común acuerdo con los distintos responsables, o sea, gobernadores o jefes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, precisamente para cumplir los objetivos estratégicos en materia de seguridad. Es decir, no son acciones de carácter unilateral ni de carácter inconsulto, sino se hace en forma programada de acuerdo entre partes. Buen día, jefe de gabinete. Bernardo Gasombrío, de Campo Abierto. En repetidas ocasiones, cuando usted hace una revisión de la evolución económica de la industria de la carne y de la ganadería, se detiene a mediados o principios de la década pasada. Tengo unos datos oficiales sobre los que los quiero consultar. Respecto de la cuota Hilton, en el año 2008-2009 había una cantidad de 67 frigoríficos a los que se les adjudicaba la cuota. Para este último martes pasado, a la anterior a se adjudicaron 26 frigoríficos, de los cuales unos 8 concentran el 65% de la cuota y 3 son brasileros. En la industria nacional, en el año 2005, habían inscriptos 400 frigoríficos y en la actualidad hay 200, de los cuales 54 están sin operar. Respecto a la mesa de los argentinos, el kilo de carne del corte que se llama cuadrada valía 7 pesos con 18 y hoy vale 64 pesos. No podemos dejar de tener en cuenta en este contexto que están levantando el control de la fiebre aftosa en la zona patagónica ante la visita de la OIE y que un 5,6% aumentó la faena de hembras interanual en los 7 primeros meses. La pregunta es la tendencia que tiene esta política a generar una concentración de los grupos económicos con fuerte incidencia negativa en lo que tiene que ver con la mesa de los argentinos, la producción y el empleo. ¿Cómo prevé revertirse teniendo en cuenta el PEA 2020? Y por otro lado, una pregunta que también es importante, que está generando una fuerte controversia, tiene que ver con la censura a la película Borrando a Papá. Esto es la obstrucción del vínculo parental, donde desde la Convención de la Carta de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas promueve favorecer el vínculo sano entre los padres y los hijos en forma regular, y vale tener en cuenta que la Argentina suscribió a través de la ley 23.849. Si se va a levantar esta censura, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Gracias. Disculpe, la última parte no escuché bien. La última pregunta. Sí, la última parte, porque no se escuchó bien el audio. La Convención de las Naciones Unidas suscribe en el derecho del niño estimular el vínculo entre padre e hijo en forma libre, digamos como un acceso conveniente en la relación del divorcio. Lo que supone esa obstrucción es un negocio en los juzgados de familia. Entonces, a ver de qué manera se puede... Esta película abre conciencia a ese tema. Sí. No, correcto. La República Argentina, como usted sabe, sancionó la ley 26.061. La ley 26.061 determinó la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. En virtud de ello, esta convención de carácter internacional, avalada por la República Argentina en el marco del artículo 75 de la Constitución Nacional, que son atribuciones del Congreso, ha permitido a través de esta ley generar las condiciones, tanto en materia institucional, en donde distintos poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, a nivel nacional y federal, conjuntamente con las provincias, deben avanzar en este tema. Por lo tanto, es un tema de agenda hacer un monitoreo exhaustivo que permita el cumplimiento efectivo por parte de los juzgados de familia respecto a mantener el vínculo y fortalecer la relación, obviamente. Respecto al tema carne,
quiero transmitir, primero responder claramente esa pregunta. Usted dice, ¿por qué menos frigoríficos? Hay una explicación desde el punto de vista técnico en la evolución de precios internos. Muchos frigoríficos de exportación efectivamente consideran que el incremento de los precios internos de la hacienda y el precio externo de la cuota no necesariamente son compensatorios para asumir la responsabilidad del cumplimiento de la misma. Esto es, antes el diferencial de precios internos y externos de la cuota era un incentivo muy fuerte para licitar la cuota y participar en el proceso de elaboración y comercialización de la misma. Hoy el precio interno es alto, por lo tanto el diferencial entre el precio interno y el precio externo o no existe o dificulta severamente el cumplimiento de la cuota de exportación. Esa es la explicación técnica. Sí, pero la otra cuestión que tiene que ver, digo, esto es por la decisión de cada uno de los exportadores. Nosotros hemos estado reunidos con la mesa de carne y estamos trabajando claramente en el ensamble de lo que significan políticas de corto, mediano y largo plazo. Ensamble que tiene que ver con cómo garantizar la carne como un principal componente de alimentación en la República Argentina y del conjunto de proteínas, porque Argentina, si uno toma en consideración el consumo de proteínas, tiene aproximadamente 113 a 116 kilos hoy, 126 kilos se proyecta para el año 2020. La República Argentina tiene una meta de 247 millones de toneladas de cereales, oleaginosas, carne y a su vez también producción hortícola y forestal. Tiene una particular situación con respecto al tema de evolución del volumen total de producción de mercado interno y exportaciones. Nosotros tenemos del 100% del total de volumen de producción. Actualmente en la República Argentina la proyección de este año implica exportar el 7%. Exportar el 7% versus un promedio histórico de 80-20, o sea, 80% mercado interno, 20% exportaciones. Aquí existen también una nueva cuota, la 481, en el ámbito de la Unión Europea para cubrir y compensar con precios diferenciales. Está la cuota Hilton. Están dadas las condiciones para cumplir todo el sistema de regulación fitosanitaria respecto a la Patagonia para la comercialización de carne a nivel de Estados Unidos. Como usted sabe, Estados Unidos ha restringido siempre la exportación de carne y también de limón, entre otros productos. Y a su vez, lo que me parece importante es remarcar un dato histórico, que yo lo transmito siempre y que es bueno tomar en consideración. Primero, hay en la República Argentina un efecto sustitución en el uso de la superficie de tierra. Es decir, hay un componente que es el avance de soja, que en virtud de su rentabilidad sustituye la superficie ganadera, de 65 millones a 54 millones de superficie ganadera, o sea, una reducción de 11 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Esto implica un efecto de desplazamiento al norte argentino principalmente. Y esto ha generado que muchos frigoríficos situados en la pampa húmeda tengan dificultades desde el punto de vista de acceso a ganado en pie, con el consiguiente costo de transporte para su rentabilidad en el procesamiento de la carne. Primer problema, que es objetivo. Segundo dato objetivo. Argentina tiene un coeficiente de productividad equivalente al 62% de destete promedio contra 92% de Estados Unidos. O sea, necesitamos incrementar sustancialmente la productividad a los efectos de incrementar el volumen de stock, a los efectos de satisfacer una demanda creciente. Tercero, Argentina tiene un problema de concentración oligopólica desde el punto de vista de los principales insumos, tanto en materia agrícola como en materia ganadera, que implica un incremento artificial de la estructura de costos que a su vez perjudica la rentabilidad de la cadena productiva. Cuarto, Argentina tiene que hacer una evaluación muy exhaustiva desde el punto de vista de la evolución del stock ganadero. El stock ganadero en el año 1875 fue de 12 millones de cabezas de ganado bovino, 61 millones de cabezas de ganado bovino 1976. Dictadura militar, sociedad rural aliada estratégicamente a la dictadura militar. Disminución del stock de ganado bovino de 61 a 47 millones de toneladas, de cabezas. Después, incremento 2006-2007, 58. Después, caída 53,7. No cabe la menor duda que ha habido una reducción desde el punto de vista de stock por habitante, pero tampoco no cabe la menor duda que la carne constituye una principal fuente de alimentación y está muy bien que así sea por sus valores proteicos y que a su vez genera la siguiente conclusión. Cuando existe expansión de los puestos de trabajo,
expansión de la capacidad del poder adquisitivo del salario, expansión de los niveles de demanda interna, automáticamente se produce una competencia respecto al saldo exportable. Y esto obviamente constituye uno de los problemas de tensión en la fijación y en la formación de precios internos. Entonces, la solución estructural consiste en lo siguiente. Primero, estimular los incentivos para la producción de forraje, aumentar drásticamente la producción de kilos por ganado. Tercero, establecer limitaciones a los kilos de faena, la prohibición expresa a menos de 250 kilos. Y cuarto, aumentar sustancialmente la productividad desde el punto de vista de destete. Eso, si uno logra ensamblar el abastecimiento fluido del mercado interno sin impacto a nivel de precios y a su vez y en forma incremental aumentar la tasa de productividad con un horizonte de incremento del volumen de exportaciones, podemos compatibilizar el mercado externo, el mercado interno, la capacidad instalada de la industria frigorífica, que a su vez tiene procesos de reconversión sistemático en distintos lugares del mundo. O sea, uno observa la evolución de la industria frigorífica y el traslado de plantas por modificación desde el punto de vista de la unidad de superficie, también es una consecuencia de la tasa de rentabilidad de la aplicación de un cultivo determinado o de una producción determinada. Por eso creo que es un tema ciertamente complejo, pero hay razones objetivas que determinan ciertas decisiones por parte de la industria frigorífica, de los productores ganaderos. Pero no cabe la menor duda que los productores ganaderos están en el mejor precio desde el punto de vista interno como un incentivo objetivo a la producción. Lo que quiero transmitir con esto es que no es cierto que el precio no sea una variable a considerar por parte del productor para estimular los niveles de producción. Y también es objetivamente cierto y comprobable que la producción ganadera es una producción muy dispersa. Por ejemplo, en mi provincia, la producción ganadera, que es el stock que ronda siempre, depende si se toma base impenetrable o no, son cerca de 3 millones de cabezas de stock de ganado bovino, deberíamos estar con una producción de 4 millones de cabezas y en general, tomando en consideración el volumen, el número de productores ganaderos, son 27.000 productores ganaderos, cerca del 85% son productores de menos de 100 cabezas, por lo tanto hay una ganadería bovina de buena calidad que integra la cría con el sistema de recría, engorde e invernada, que se divide en distintos lugares del país. Pero creo que eso es un tema que será motivo de avances muy importantes, lo mismo que el tema de los incentivos para la producción de bioetanol, para el procesamiento de maíz, para la producción de bioetanol y cubrir el cupo correspondiente para evitar eventualmente la importación de naftas o tener los saldos exportables, y también la generación de burlanda, que la burlanda es muy importante para aumentar sustancialmente la producción de kilos por cabeza. O sea que creo que hay muchos factores que se está trabajando para lograr un alineamiento en políticas de corto, mediano y largo plazo. Sí, ministro Juan Zapiola, de Radio Pública de la Ciudad. La pregunta es, a raíz de las reuniones que están llevando a cabo en Nueva York, si ya existe en el gobierno algún indicio, alguna certeza de algunos bonistas reestructurados que estarían dispuestos a aceptar lo que establece la ley que tiene media sanción en el Senado, si hay algún indicio o alguna certeza acerca de si aceptarían esto o no, en algún porcentaje, y teniendo en cuenta la reunión que hubo ayer con el Special Master, el fondo NML, a través de Robert Cohen, su abogado, dijo que se va a pedir el desacato de la Argentina y de todos aquellos bonistas que adhieran a la ley que tiene precisamente media sanción en el Senado. ¿Cuál es la posición del gobierno? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que observar presentaciones de carácter judicial de eurobondholders desde el punto de vista de la percepción de los tenedores de bonos con legislación inglesa y de Gales. O sea, en definitiva, esto es lo que hemos planteado como requerimiento básico. La República Argentina paga, la República Argentina cumple. No es posible establecer un impedimento de cobro por parte de determinado tipo de bonistas, y los reclamos han sido públicos y también han sido por la vía que corresponde, que es la vía judicial. Respecto a la cuestión y la opinión de muchos bonistas, también han manifestado su voluntad públicamente de participar en el sistema de pago que propone la República Argentina en la Ley de Pago Soberano. Recordemos lo siguiente: cuando uno toma el 100% de vencimientos, el 50% es con legislación argentina, 30% con legislación europea, 20% con legislación de Nueva York. De manera que hay una dispersión desde el punto de vista de la legislación
para el cumplimiento y existe, obviamente, voluntad de muchos acreedores, tenedores de bonos, de participar en esta ley de pago soberano para percibir legítimamente lo que le corresponde y lo que la Argentina ha pagado. Bueno, muchísimas gracias.